Introducción a la articulación temporomandibular. Básicamente, la articulación temporomandibular es la unión de la mandíbula con el hueso temporal. Esta es una articulación flexible que permite realizar movimientos de bisagra y desplazamiento. Tiene dos características únicas, que son que el cartílago que recubre la superficie de la articulación es un fibrocartílago que es resistente y adaptable, y también que tiene una estrecha relación con la oclusión. Esto nos dice que según la forma y posición de los dientes va a influir en la función de la articulación temporomandibular. Ahora hablemos de los compartimentos. La articulación temporomandibular tiene dos compartimentos. Como se puede observar en esta imagen de un corte sagital de la articulación temporomandibular, se observa que hay uno superior y uno inferior. El compartimento superior está delimitado superiormente por la fosa mandibular del hueso temporal y está delimitado inferiormente por el disco articular. Ahora, el compartimento inferior está delimitado superiormente por el disco articular e inferiormente por el cóndilo de la mandíbula. El compartimento superior contiene aproximadamente 1.2 mililitros de líquido sinovial, el inferior tiene 0.9 mililitros de líquido sinovial, y el compartimento superior es responsable de realizar los movimientos de traslación, y el compartimento inferior tiene la capacidad de permitir realizar los movimientos de rotación de la mandíbula. Ahora hablemos del disco articular. Es fundamental para el funcionamiento de la articulación temporomandibular, ya que es un tejido conectivo de forma discoidea que tiene el funcionamiento de dividir la cavidad articular en dos partes, como mencioné anteriormente, en la parte supradiscal e infradiscal, la superior permitiendo realizar movimientos de deslizamiento y la inferior, la de bisagra. Y este disco articular se divide en cuatro zonas muy importantes. En su zona anterior, que es la que se conecta con el músculo pterigoideo externo, que ayuda en los movimientos de la mandíbula. La zona intermedia, que es la parte más delgada del disco articular y soporta las mayores presiones cuando se da el proceso masticatorio. Además, no tiene vasos ni nervios. La zona posterior, que es la zona más gruesa y tiene unas fibras elásticas posteriormente que ayudan a amortiguar los movimientos mandibulares, y una zona bilaminar o un cojinete retrodiscal que está lleno de vasos y nervios, por lo que es muy sensible, y entre sus capas hay un plexo venoso que funciona como un cojinete hidráulico, y esto nos ayuda a amortiguar los movimientos. Ahora también es necesario hablar sobre la cápsula articular. Es fundamental también en la articulación temporomandibular porque básicamente es una envoltura del tejido conectivo, y esta nos permite estabilizar y mantener en posición los huesos durante el proceso de movimiento de la articulación temporomandibular. Ahora, esta se divide en dos, en una capa externa y una capa interna o sinovial. La capa externa es firme, es fibrosa y resistente. Su función es dar un soporte estructural a la articulación, y la capa interna produce un líquido llamado líquido sinovial que básicamente lubrica la articulación cuando se dan estos procesos de movimiento. Listo. Continuando con su anatomía, vamos a ver sobre la superficie glenoidea del temporal. Esta corresponde a la cara inferior de la porción escamosa del temporal. Esta porción está formada por la fosa glenoidea, que esta es de superficie cóncava en todos sus sentidos, y por la eminencia articular del temporal, que esta a su vez es convexa en sentido anteroposterior. En el cóndilo mandibular es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo, y esta tiene una superficie convexa en sentido anteroposterior y ligeramente convexa en sentido transversal también. Dentro de los ligamentos que vamos a encontrar en el ATM, van a ser ligamentos discales colaterales. Estos ligamentos colaterales medial y lateral también son conocidos como ligamentos discales. Estos ayudan a conectar los lados medial y lateral del disco articular al mismo lado del cóndilo. Estos permiten que el disco se mueva pasivamente con el cóndilo cuando éste se deslice hacia adelante y hacia atrás. Estos son responsables del movimiento de bisagra del ATM, que se produce entre el cóndilo y el disco mandibular. Ahora el ligamento temporomandibular. Este está compuesto por una porción externa e interna. La porción externa limita la apertura de la boca y regula su movimiento. Durante la apertura, esta se tensa para permitir un giro inicial de la mandíbula. Luego facilita un movimiento anteroinferior de la mandíbula para evitar compresión de estructuras cervicales. La porción interna restringe el retroceso de la mandíbula y protege contra lesiones. Esta es esencial para la estabilidad y función adecuada de la mandíbula. Y por último, los ligamentos estilomandibular y esfenomandibular. El ligamento estilomandibular tiene origen en el proceso estiloides y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Este es responsable de permitir la protrusión de la mandíbula. El ligamento esfenomandibular, en cambio, se extiende entre la espina del hueso esfenoides y la língula de la mandíbula. Este contribuye a limitar los movimientos excesivos de protrusión y de apertura. Por último, veremos la vascularización. El ATM es irrigado por tres arterias. Estas proporcionan la irrigación principal, que es la arteria auricular profunda, que su origen es de la arteria maxilar, y la arteria temporal superficial, que esta es de la rama terminal de la arteria carótida externa, así como también la arteria timpánica anterior, que esta también es de la rama de la arteria maxilar. La sangre venosa drena a través de las venas temporales superficiales y de la vena maxilar.
yo les voy a hablar sobre la inervación de la ATM. Esta principalmente va a estar inervada por la rama del trigémino, la cual es de la mandibular, y proporciona la principal inervación de la ATM, que es la articulación temporomandibular. También el nervio masseterino y los nervios temporales profundos proporcionan una inervación adicional. Dentro de los nervios temporales profundos tenemos al posterior y al inferior. Es importante saber que las fibras parasimpáticas del ganglio óptico estimulan la producción de líquido sinovial y las neuronas simpáticas del ganglio cervical superior llegan a la articulación a lo largo de los vasos, desempeñando un papel importante en cuanto a la recepción del dolor y el control del volumen sanguíneo. Continuando con la ATM, hablaremos de los músculos. Primero tenemos al temporal, que este principalmente se origina en la cara externa del hueso temporal y tiene forma de concha. Toda esta parte de acá. Se va a insertar en la apófisis coronoides de la mandíbula y la cara anterior de la rama de la mandíbula. Se va a inervar con el nervio temporal, el cual es una rama mandibular del trigémino, que es el quinto par craneal, y su acción principalmente es la elevación y la retracción de la mandíbula. Como segundo músculo tenemos al massetero, que se origina en el arco cigomático y es el músculo principal, además de ser el más fuerte. Para la elevación de la mandíbula y cierre de la boca, se va a insertar en el fascículo superficial, ángulo y rama de la mandíbula. En el fascículo profundo se va a insertar en la rama y en el proceso coronoides de la mandíbula y se va a inervar con el nervio masseterino, el cual también es una rama mandibular del trigémino. Como tercer músculo tenemos al pterigoideo medial o interno, que se origina en la superficie medial de la placa lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoides. Se va a insertar en la superficie medial del ángulo y rama de la mandíbula. Se inerva con el pterigoideo medial, el cual también es una rama mandibular del trigémino, y es el encargado de la elevación y trituración en conjunto con el massetero. Como cuarto y como último músculo importante de la masticación, tenemos al pterigoideo lateral o también externo. Su cara superior se origina en el ala mayor del esfenoides y su cara inferior en la cara lateral de la placa lateral del proceso pterigoideo del hueso esfenoides. Su cara superior se inserta en la cara anterior del disco articular y su cara inferior en el cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula es el que se encuentra unido con la cavidad glenoide del hueso temporal. Se va a inervar con el pterigoideo lateral, el cual también es una rama mandibular del trigémino, que el trigémino es el quinto par craneal. Es el encargado, y por último también es el encargado de la protrusión y de los movimientos laterales de la mandíbula. Biomecánica y fisiología. El compartimento del discal inferior, su principal movimiento es el de rotación del cóndilo mandibular. Ocurre en los primeros grados de apertura de la boca y tiene menor movilidad debido a la fuerte unión entre el disco y el cóndilo. El compartimento del discal superior es el de traslación del cóndilo mandibular junto con el disco. Permite movimientos anteriores, posteriores, laterales y mediales y tiene una mayor movilidad debido a la ausencia de anclajes entre el menisco y el temporal. La combinación de movimientos, el de rotación predomina entre los primeros 20 milímetros de apertura, mientras que el de traslación predomina en la apertura máxima. En el movimiento mandibular, existen 4 movimientos principales de la mandíbula, que son depresión, elevación, protrusión y retrusión. En la depresión vemos que el movimiento es combinado de rotación y traslación con deslizamiento. Predomina la rotación en una apertura inicial de 20 milímetros, mientras que la traslación en la apertura máxima como en el bostezo. Y la elevación es el proceso contrario a la depresión, es el retroceso del disco pasivo por tensión de ligamentos y los músculos involucrados son massetero, temporal y pterigoideo medial. En la protrusión tenemos que es el movimiento en compartimento superior, es traslación con deslizamiento postero-anterior del cóndilo y disco y el deslizamiento hacia adelante hasta la eminencia articular, mientras que la retrusión es el movimiento contrario a la protrusión, traslación con deslizamiento antero-posterior del cóndilo y disco y el deslizamiento hacia atrás hasta el fondo de la cavidad glenoide.